Y hoy, bueno, hemos estado hablando, usted ve estas mesas acá, usted sabe ya que es porque hoy tenemos lo que nosotros le llamamos el día de la dedicación, que es un día donde vamos a dedicar los planes, los propósitos, las metas delante del Señor. Y algunos ya trajeron acá, hay agendas, pasaportes, veo carros. Bueno, la idea es traer sus proyectos, sus planes, sus propósitos. Nosotros entregamos una hoja de propósito la semana pasada. Espero que la tenga. Si usted no tiene, yo creo que los diáconos tienen hojas de propósitos. Si usted necesita, por favor, levante su mano y le vamos a hacer llegar una, o ya les entregaron a todos. Allá atrás, hermanos diáconos, necesitamos allá atrás hojas, por favor. Y ahorita se las van a llevar. Y cuando usted vea al hermano que pasa por ahí, pídale la hojita y ahorita se lo van a entregar. Creo que están sacando copias. Bueno, y en lo que le llega sus hojitas para que usted pueda hacer sus propósitos, vamos a hablar acerca de cómo sostener el crecimiento, cómo sostener nosotros lo que vamos a alcanzar en el Señor, porque esa es la idea. No solamente crecer, sino cómo sostener. Y para eso vamos a leer Isaías capítulo 54, versículo número 2. Y en la versión Dios habla hoy, dice: agranda tu tienda. Di conmigo: agranda tu tienda. Agranda tu tienda de campaña. Luego dice: extiende sin miedo el toldo bajo el cual tú vives. Di conmigo: extiende sin miedo. Extiende sin miedo. Y luego dice: alarga las cuerdas. Di conmigo: alarga las cuerdas. Y por último dice: clava bien las estacas. Y me gusta mucho este pasaje porque nos habla de tres verbos acá que nos hablan de crecimiento, de expansión, de alargar, de desarrollarnos. Nos está hablando de que tenemos que ir hacia adelante, que tenemos que ver cómo nos expandemos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba. O sea, está hablando de un crecimiento y una expansión. Y esos verbos nos hablan de agrandar, nos hablan de extender y nos hablan de alargar. Todo significa crecimiento. Pero hay un verbo acá que es el de clavar bien las estacas. Y cuando habla de clavar bien las estacas, nos está hablando de establecimiento. O sea, tenemos que crecer, está bien. Tenemos que alargar el negocio, el trabajo, el estudio, todo lo que nosotros nos hayamos trazado, pero nos habla de que todo eso tenemos que establecerlo, fundamentarlo para que sea perdurable. Mire, la semana pasada hablamos acerca de que tenemos que permanecer en Dios, ¿sí? Que Dios tiene que ser el primer lugar. Para que el año 2023 sea diferente, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Logramos comprender eso, que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Entonces eso es fundamental, que nosotros podamos hacer a Dios el primer lugar, porque de esa manera entonces nuestros planes van a crecer. Hablamos y dimos una estadística que cuando yo se la di, usted dijo: wow. Porque dije que entre el 85 y 90% de las personas abandona sus propósitos y sus metas en los primeros 25 días que se lo ha propuesto. O sea, eso significa que si usted se hizo propósitos y metas el 1 de enero, o sea, la mayoría de personas que no vienen a esta iglesia, que no están acá, que se quedaron afuera, a los 25 días, el 25 de enero están abandonando las metas, entre el 25 y el 28. Pero estamos viendo nosotros que para poder que nuestras metas sean perdurables, nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Pero para que eso que nosotros alcancemos, tiene que estar establecido. Y eso vamos a aprender hoy. ¿Cómo establecer? ¿De qué manera nos va a ayudar a nosotros a establecer nuestras metas y propósitos y que sean perdurables? En primer lugar, para poder establecer esas metas, esos propósitos, nosotros debemos comprender los pensamientos de Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cuáles son los pensamientos que Él tiene para nuestra vida? Y para eso vamos a leer Jeremías capítulo 29, verso 11. Y lo vamos a leer en dos versiones. Dice la escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Entonces, los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Yo quiero que comprendamos en primer lugar esto, que los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Jeremías, voy a volver a leer solo que en la versión Dios habla hoy, dice la escritura: yo sé los planes. Eso significa que los pensamientos de Dios son planes que Él hace para nosotros. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Los planes, los pensamientos que Dios tiene para nosotros son para nuestro bienestar y no para nuestro mal. A fin de darles un futuro, dice, lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Está diciendo: yo estoy firmando esa declaración que les voy a prometer, que voy a cumplir esos planes para ustedes. Cuando Dios nos da una palabra, dice la escritura, y lo veíamos la semana pasada, la palabra permanece para siempre. Dice: se secará la hierba, se marchitará la flor, pero su palabra permanece para siempre. O sea, los planes que Dios tiene para nosotros son eternos. O sea, permanecen. Vimos la semana pasada que eso permanece porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros a veces damos y luego nos arrepentimos, luego queremos quitar, ¿verdad? Nosotros decimos: ¿para qué se lo di, verdad? Mejor no se hubiera dado. Voy a ver si se lo logro pedir. De alguna manera le voy a decir que me lo devuelva. Porque así es el corazón del hombre. Pero el corazón de Dios no es así. El corazón de Dios, los planes, el propósito es bondad hacia nosotros. Y cuando Él nos ha ofrecido algo, Él lo va a cumplir. Él va a cumplir esos planes. Él va a cumplir esos propósitos. Porque Él lo está prometiendo. Porque Él no va a mentir. Él no se arrepiente. Ahora, aquí hay una situación. Que los planes de Dios son buenos, aunque en apariencia pareciera como que no. Y vamos a verlo de esta manera, porque hay situaciones que a veces nos doblegan, ¿sí? Hay situaciones que a veces nos golpean, hay situaciones que a veces nos entristecen, hay situaciones que a veces provocan dentro de nosotros algo. Pero quiero darte dos pasajes. El primero está en Romanos capítulo, no lo tengo ahí, Mariana, disculpa, ¿oíste? Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bueno, y continúa: y esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Bueno, entonces significa que las cosas que nos suceden alrededor nos tienen que ayudar para bien. Las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Pero uno se pone a pensar: pero ¿y cómo una pérdida económica me ayuda para bien? ¿Cómo una situación de enfermedad me puede ayudar para bien? Pero quiero llevarte a un pasaje que está, ese tampoco lo tengo acá, Mariana, disculpa. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10. Segunda de Corintios 7, 10. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Todo aquello que sucede a nuestro alrededor que puede parecer o puede causarnos un dolor, una tristeza, si viene de parte de Dios, nos va a traer un beneficio. Nos va a conducir hacia Dios. Nos va a conducir hacia la gratitud, nos va a conducir hacia la adoración, nos va a conducir a nosotros a reconocer su grandeza. Nosotros vamos a poder acercarnos a Él, pero la tristeza que provoca el mundo dice que esa destruye. Esa tristeza causa mal. Esa tristeza nos mata, produce muerte, separación, porque eso es lo que provoca el mundo. Pero dentro de los planes y los propósitos de Dios, estas cosas que nos suceden mal son buenas dentro de los propósitos de Dios.
Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos buenos, son pensamientos que nos van a ayudar a nosotros para estar más cerca de Él. Entonces tenemos que conocer los pensamientos de Dios, saber que los pensamientos, que los planes que Él tiene para nosotros son buenos. Dígale al hermano que está a la par: los planes que Dios tiene son buenos para mi vida y para tu vida también. Así son los planes de Dios. Aunque nosotros veamos que tal vez las cosas están nubladas, que la cosa no calienta el sol. Por cierto, hoy en la mañana había demasiado frío y yo tuve que salir al sol a solearme un poco porque no había modo que me calentara. Y me puse a pensar, bueno, estas es las consecuencias de la edad. Dije yo, ya tiene que salirse uno a solear. Ya solo faltaba que Nancy me estuviera empujando en una silla. Bueno, amén, reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces los pensamientos de Dios son buenos, pero quiero decirte que las intenciones de Dios también son buenas. Las intenciones de Dios son que nosotros crezcamos de manera integral en todas las cosas, no solamente en una, sino en todas. La tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado. ¿Cuántos amados hay aquí de parte de Dios? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el interés de Dios es que nosotros seamos prosperados, que tengamos crecimiento en todas las cosas y que tengamos salud como prospera. A mí me gusta ese pasaje porque nos habla del ser integral, prosperado en todas las cosas que emprendas, si trabajas, si estudias, si haces negocio, a la profesión que te dediques, a la disciplina que practiques. El Señor dice: quiero prosperarte, quiero que te vaya bien, pero quiero que tengas salud. O sea, nos habla de nuestra salud corporal. Al Señor le interesa que nuestro cuerpo esté sano, pero también habla y dice: ¿cómo prospera tu alma, tu psiquis? Cuando está hablando de alma, ahí no está hablando de neuma, sino está hablando de la psiquis. Está hablando de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que hay dentro de nosotros. Él quiere que te desarrolles y que tengas emociones sanas, que no haya dentro de tu corazón amarguras, rencores, tristezas, que no haya nada que impida que tú puedas recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Entonces Él desea que crezcamos. Pero escucha esta palabra en Lucas 2:52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire, esto me llama la atención y le voy a explicar por qué. Cuando nosotros nos hacemos propósitos, digamos, para un año nuevo, hacemos nuestros planes y decimos: voy a crecer y voy a poner un negocio y me voy a graduar en la universidad y voy a conseguir un mejor trabajo, voy a cambiar el carro, voy a construir una casa, ahora sí voy a sacar el primero primaria. No pasamos de ahí, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que nos hacemos esos propósitos, y en lo espiritual también nos hacemos propósitos. Ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí le voy a hacer caso al pastor y voy a llevar la lectura que nos pone ahí que tenemos que leer, y ahora sí voy a orar, y ahora sí voy a ayunar, y nos ponemos esos propósitos, y está bien todo eso. Esta historia o esta conclusión que estamos leyendo de Lucas 2 sucedió porque se recuerda usted que Jesús, cuando cumplió 12 años, lo llevaron al templo. Fueron al templo a adorar. Era el tiempo de la adoración, de la presentación de ofrendas en el templo en Jerusalén. Van, suben, adoran, pero cuando regresan, ni María ni José se dieron cuenta que Jesús se había quedado. Luego lo regresan a buscar. María le dice: ¿por qué nos haces esto a tu padre? Te andamos buscando desde hace 3 días. Y Jesús le dice: es que ya me tengo que ocupar de los negocios de mi padre.
Ya tengo que estar acá aprendiendo y conociendo el negocio de papá. Dice que María retenía muchas cosas en su corazón y meditaba en ellas. Pero después la palabra dice, y bajó Jesús con sus padres, y esto me gusta porque dice, y fue sujeto a ellos. Había obediencia en Jesús. A nosotros nos cuesta sujetarnos a las autoridades que nos son asignadas, ¿verdad? No, ¿y cómo voy a sujetar yo a ese, verdad? ¿Y por qué me dice esto? Le cuesta a uno, pero Jesús, y eso me impresiona porque Jesús era Dios. Sin embargo, Él se sujetó a las instrucciones de sus padres terrenales. Bueno, pero continúa diciendo, y Jesús crecía en estatura. O sea, no se quedó un Jesús niño, ¿verdad? Creció, se desarrolló, ¿sí? Se llegó a adulto, a hombre, maduro, para ejercer su ministerio. Crecía en estatura, pero dice que crecía en sabiduría, en conocimiento, y crecía en gracia para con Dios. Pero ojo a esto, porque todo su desarrollo no se basó solo en Dios, sino dice creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Eso nos habla de relaciones. Que nuestro crecimiento también debe estar enfocado en cómo estamos manejando nuestras relaciones. ¿Cómo están tus relaciones? Ah, no, hermano, yo me llevo bien con Dios, pero con ese sí no. Que ni me hable, que ni se me ponga enfrente, no lo quiero ver ni en pintura. Y le aparece a cada rato en Facebook, hermano, y usted no lo quiere ni ver. Y le aparece en todas sus publicaciones. Y se le está consumiendo el hígado viendo todo lo que publica. Bueno, lo que quiero decir es que el Señor está diciendo que uno tiene que crecer, pero nuestro crecimiento debe ser integral. Y nuestro crecimiento debe ser crecimiento también en nuestras relaciones. Tenemos que estar bien en nuestras relaciones. En una oportunidad el Señor Jesús estaba con sus discípulos y dijo: si alguno tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda ahí en el lugar, vaya y póngase de acuerdo con su hermano y luego traiga la ofrenda. Porque a Jesús le interesan las relaciones, le interesa que estemos bien, que tengamos ese crecimiento integral. No puede ser posible que hayan hermanos que no se hablen entre sí, que hayan padres que no le hablen a sus hijos o hijos que no quieran hablar con sus padres. Porque Dios nos está enviando a crecer de manera integral, no solamente en nuestros bienes materiales, no solamente en nuestro conocimiento intelectual, sino también en nuestras relaciones. No solamente en nuestra relación con Dios, sino en la relación con la persona que tenemos a la par. A Dios le interesa nuestro crecimiento integral. Así que, hermano, tal vez no te lo habías propuesto, pero una de las cosas que tienes que hacer es proponerte crecer en tus relaciones. Crecer en tus relaciones, porque las intenciones de Dios es que nosotros podamos crecer. No solo en lo material, no solo en las cosas intelectuales, sino en nuestras relaciones. Pero número 3, nosotros tenemos que conectar la motivación de nuestro propósito en nuestro crecimiento. Conectar mi motivación al propósito de Dios para poder crecer. Yo voy a crecer cuando tengo las motivaciones correctas. Escucha esto, te voy a hablar de 2 historias. Número 1 está en Génesis capítulo número 11. Y esta historia nos habla la historia de la Torre de Babel. Estos hombres, dice la escritura, que había un solo idioma en la tierra y todos se pusieron de acuerdo para construir una torre. Y en el versículo 4 de Génesis 11 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se la voy a leer en la versión Dios habla hoy.
que está un poco más claro. Dice, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. ¿Cuál es la motivación para crecer? ¿Qué nos motiva a nosotros a crecer, a desarrollar, a poner un negocio, a poner una empresa, a ser promovidos dentro del negocio, dentro de la empresa, a estudiar una carrera universitaria, a estudiar un posgrado? ¿Qué nos motiva a nosotros a hacerlo? Cuando alguien te pregunte y te diga ¿por qué lo haces?, ¿qué vas a contestar? Ay, hermano, porque esto es importante, porque sin conocimiento no hay crecimiento, porque yo necesito estar en una mejor posición para tener más influencia, para poder ayudar a más personas. Pero esas son motivaciones incorrectas, porque en todo esto que yo dije no mencioné a Dios. Dios no ocupa el primer lugar. Yo no estoy poniendo a Dios en primer lugar. Lo que estoy tratando únicamente es de hacerme un renombre. ¿Sabe qué dice el Señor? Que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. No se trata de hacernos un renombre. No se trata de hacernos fama, porque este fue lo que hizo que esa construcción fracasara, que ese proyecto fracasara, que eso no tuviera el éxito que ellos pretendían tener. Porque lo que sucedió fue que Dios descendió, dice, y destruyó esa torre y confundió las lenguas para que ya no estuvieran de acuerdo. Mire, y de verdad le digo una cosa, lo más difícil que a veces nos toca que hacer es ponernos de acuerdo. Si yo le pregunto, si hacemos una encuesta aquí y les pregunto, hermanos, queremos pintar esta pared, ¿de qué color la pintamos? Algunos van a decir, hermano, píntela blanca, se va a ver bonita. Le da claridad al ambiente, se va a ver. Otro me va a decir, no, hermano, píntela azul, porque el azul oscurece y se va a ver mejor el escenario y usted se va a ver mejor también, hasta más alto y canche y de ojos verdes. Y nos va a contar ponernos de otro, va a decir, no hombre, un cafecito se mira, un cocoa se va a ver lindo en ese lugar. Nos va a costar ponernos de acuerdo, porque cuesta poner. No es cierto, miren, ¿cuántos son papás aquí? ¿Alguna vez usted les ha preguntado a sus hijos, ¿qué comemos el domingo? Si para eso nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿sí? Ay, yo quiero, ay, no, pollo otra vez, no. Uno quiere pollo, no, otra vez pollo. Pizza, ay, no, a mí la pizza no me gusta, eso me hace mal. Ay, Dios mío, ¿verdad? Cuesta ponerse de acuerdo en cosas muy pequeñas. Eso fue lo que sucedió en la Torre de Babel. El Señor confundió el lenguaje para que no hubiera ese acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque siempre queremos disfrutar de nuestra gloria. Le voy a decir algo. Si usted quiere comer pizza y el otro pollo y llevan a pizza, usted se siente ganador. ¿Se siente, sí o no? Campeón. ¿Por qué? Porque está estimulando su orgullo. Está estimulando su deseo de victoria, de conquista. Está estimulando ese deseo. En una cosa tan mínima lo podemos ver. Porque siempre queremos estimular nuestro deseo de ego y de victoria. Y esos son malos propósitos. Eso no permite que nosotros nos podamos establecer. Pero quiero contarte otra historia que está también en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel capítulo 1, y es la historia de Ana. Usted conoce a Ana, la mamá de Samuel. Ella no podía tener hijos, estaba casada con un hombre que se llamaba Elcaná. Él tenía 2 esposas, la otra se llamaba Penina. Y esta mujer Penina se burlaba de Ana. Le hacía bullying porque no podía tener hijos, no tenía hijos y Penina tenía muchos. Y le decía que, me imagino yo, ¿verdad? Le decía, no servís como mujer, no le podés dar hijos a nuestro marido, de balde sos mujer, cambio, mira a mí, la marimba que tengo de hijos, ¿verdad? Y ella estaba muy triste. Y eso que Elcana dice la amaba, le daba mucho más dinero. Dice que lo que le daba a Penina y a todos sus hijos, pero eso no la llenaba. Porque ella lo que quería era tener un hijo. Y dice la escritura
En el versículo 10 del primer libro de Samuel, capítulo 1, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, oiga esto, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire la oración y la petición que estaba haciendo Ana. Mire la intención de su corazón, el propósito de su corazón para pedir al Señor algo. Ella no estaba diciendo: me voy a hacer de fama. Ahora sí me voy a poder desquitar de Penina. Se lo voy a restregar en la cara. Aquí está el muchachito que decías que no iba a poder tener. Porque a veces nosotros queremos alcanzar cosas para decirle a la gente: ya viste que sí pude. Decías que no podía, aquí te demuestro que sí lo pude. Que yo puedo, que yo tengo la capacidad, que yo tengo la inteligencia, que yo tengo los recursos, que yo tengo la influencia suficiente para alcanzar lo que me propongo. No necesito de ti, de nadie. No. Escuchemos lo que dice Ana. Ana dice: Señor, si tú me das lo que yo te estoy pidiendo, un hijo varón, yo te lo dedico a ti. ¿Y qué sucedió? Pregunto, ¿qué sucedió? Nació Samuel. Ahora, a mí me impresiona esto, porque literalmente ella se lo ofreció a Dios. Ella lo agarró y lo fue a dar al templo. Dice, cuando ella terminó de amamantar a Samuel, dice que lo tomó y lo fue a dejar al templo. Se lo dio al sacerdote Elí y le dijo: edúcalo como sacerdote, críalo como sacerdote. Y dice que Ana subía una vez al año a adorar a Jerusalén, y cuando subía le llevaba una túnica a su hijo. O sea, literalmente se lo dio, pero se había quitado la afrenta de su vida. Se había quitado la afrenta de su corazón. Ahora ella sabía que tenía un hijo, aunque lo hubiera entregado, lo había dedicado, se lo dio a Dios. Mire, en la mañana un hermano nos compartía acerca de los diezmos y las ofrendas, y me impresionó, porque dijo: miren, algunos dicen que en el Antiguo Testamento es el 10%, otros dicen que que no es del Nuevo Testamento, pero él dijo algo, y dijo: la iglesia primitiva no daba el 10%. La iglesia primitiva lo dio todo. Eso dice la Escritura, que dice que cuando se convertían traían todas las cosas a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran a todos. O sea, ellos lo entregaron todo. A nosotros nos cuesta de verdad procesar eso, y peleamos en nuestro corazón para saber si entregamos o no un diezmo, para ver si damos o no damos una ofrenda. Hay un conflicto en nuestro corazón cuando Dios te dice: hey, dale una ofrenda a ese hermano, y usted lo mira y baja de un carro BMW del año, y usted dice: ¿y para qué le voy a dar una ofrenda a este? Porque no se trata si necesita o no necesita, se trata de tu corazón, de lo que hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Y ellos lo entregaban todo. Nuestros planes tenemos que entregarlos a Dios. Nuestros propósitos tenemos que entregarlos a Dios. Todo lo que somos debemos entregárselo a Dios. Que este año 2023 sea diferente a los otros. Que este año 2023 le digamos: Dios, mi casa te pertenece, aquí está. Dios, mi carro te pertenece, aquí está. Dios, mi educación te pertenece, aquí está. Dios, mi familia te pertenece, aquí está. Y podérselo entregar a Dios. ¿Qué te motiva en este año 2023 pedirle al Señor? ¿Qué le has dicho al Señor? Padre, hoy sí vamos a conquistar, hoy sí lo vamos a hacer, pero yo te lo voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a entregar a ti. Tú lo mereces, porque tuyo es todo. A ti te pertenece todo, la plenitud, la tierra y todo lo que en él habita. Todo, absolutamente todo es tuyo.
Entregárselo. ¿Tienes sueños, hermano, de poner negocios? Entrégaselo a Dios. ¿Tienes sueños, hermano, de emprender una carrera universitaria o terminar una carrera que iniciaste? Entrégaselo a Dios. ¿Tienes deseos de expandir lo que estás haciendo? Entrégaselo a Dios. Dile: Señor, si tú lo concedes, yo te lo entregaré a ti. A ti te va a pertenecer. Porque esas son las motivaciones correctas. Eso debe impulsarme a mí a pedirle a Dios y a buscar su voluntad. Las motivaciones correctas de pedir. Hay que crecer, hay que expandirse, hay que extenderse. Pero hay que fundamentar. Tenemos que tener un fundamento. Tenemos que establecer ese crecimiento. Y por eso me gustaba, porque no se queda solo extiende el sitio de tu tienda, alarga las cuerdas de tu tienda, sino dice afirma. Siembra bien las estacas. Pon tus pies sobre las cosas que son sólidas, sobre las cosas que te van a dar fortaleza. Pon tus pies sobre la roca que es Cristo. Nuestra vida, nuestros planes, nuestros propósitos, todo debe estar establecido sobre la roca que es Cristo. Cristo es la roca, Cristo es nuestro soporte, Cristo lo es todo para nosotros. Y entonces nosotros vamos a poder pedir bien. Mateo capítulo 7 verso 24. Dice la escritura, porque oiga esto: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero oiga, porque aquí son dos cosas. Son dos elementos importantes los que aparecen aquí en este pasaje. Número uno es escuchar las palabras de Dios. ¿A cuánto les gusta escuchar la voz de Dios? Pero número dos es hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Porque a veces nos encanta, mire, ¿a cuánto les gusta leer promesas del Señor? A todos nos gusta leer las promesas que están en la Biblia. Y uno dice: agarro, tomo, arrebato, las agarro. Pero cuando Dios nos pide obediencia, no lo queremos hacer. Porque nos gustan escuchar las promesas, pero no nos gusta hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No basta solamente con oír, necesitamos hacerlas. El Señor dijo: quien oye las palabras, pero las hace. No solo hay que oírlas, sino hay que hacerlas. Hacer la palabra de Dios. Entonces, el que oye y hace la palabra de Dios es un hombre prudente, porque edifica entonces sobre la roca. Para edificar sobre la roca hay que oír la palabra y hay que hacerla. Hay que ponerla en práctica. Si yo quiero fundamentar lo que quiero hacer en este año, entonces tengo que oír y hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Tengo que fundamentar. Escuche lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8 verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el Señor les decía: si ustedes realmente dicen que son mis hijos, realmente dicen que son mis discípulos, realmente son mis seguidores, entonces tienen que permanecer en la palabra que les estoy dando. Esas eran las palabras de Jesús. Jesús espera que nosotros permanezcamos en su palabra, en su enseñanza, en lo que Él nos está estableciendo en la Escritura, en lo que Él ha dicho en su palabra.
A Él le interesa que nosotros entonces podamos permanecer en su palabra, podamos fundamentar en la roca, estando cerca de Él. ¿Cómo puedo fundamentar yo en la roca? Cuando yo escucho su palabra, cuando yo practico su palabra, cuando yo tengo una relación estrecha con Él. Los discípulos comprendieron que necesitaban esa relación estrecha. En Lucas capítulo número 11, versículo 1, dice la palabra que Jesús regresó de orar. Y cuando regresaba de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y eso es impresionante, porque ellos habían visto ya milagros de Jesús. Habían visto cómo agua se transformaba en vino. Habían visto cómo ciegos recibían vista, cómo paralíticos eran restaurados, cómo personas ciegas recobraban la vista, cómo mudos hablaban, cojos saltaban. Estaban viendo la gloria de Dios, pero entendieron que había una clave, y era la oración. La oración era la clave. Y es tan así que en Hechos capítulo 6 dice que cuando hubo una discusión entre los judíos, porque las viudas no eran atendidas de una manera equitativa, los discípulos dijeron: no es justo, no es prudente, ni es sabio que nosotros estemos sirviendo las mesas. Es importante que nos dediquemos a la oración y la lectura. Ellos entendían entonces la clave. La clave no era a veces hacer mucho, sino la clave era estar en contacto directo con el Padre. Estar en ese contacto directo con el Señor. Ellos sabían que esa era la clave. Ellos dijeron: está bien, necesitamos atender a las mesas, y vamos a poner a atender a las mesas gente, vamos a poner a cualquier persona, dijeron, ¿verdad? No dijeron así. Dijeron de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. O sea, era gente poderosa, tan poderosa que dice que había un hombre ahí que se llamaba Felipe. Y ese Felipe, más adelante, en Hechos 8, dice la escritura que el Espíritu recibió una palabra del Espíritu para que se acercara a un carro para ver si el hombre que iba en ese carro, que era un funcionario importante, influyente, de una reina de Candace, dice que le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entiendes? Nadie me explica. Y el hombre le explica, se bautizan, y escuche esto. Escúchelo, porque esto es impresionante. Dice que el Espíritu lo arrebata y lo coloca en otro lado, hermano. Así era de poderoso los diáconos de la primera iglesia. Poderosísimos. Pero ellos habían entendido una clave, los apóstoles, y la clave era la oración. Le dijeron a Jesús en Lucas 6 y Mateo 6, en Lucas 11 y Mateo 6, le dice: enséñanos a orar. Y luego dice: entendieron el mensaje, porque después de que escogen a los diáconos, dice que oraron por ellos y les impusieron manos. La oración era importante, el estar cerca de la fuente, cerca de Dios, bebiendo, recibiendo de Dios, era sumamente importante. Ellos habían entendido esto. Y escuche esto, escuche por favor, porque esto es importante también. La primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, le está diciendo Juan, hay que pedirle a Dios. En oración le pedimos conforme a su voluntad. Y si nosotros estamos conectados con Él y sabemos lo que Él quiere para nosotros, entonces le podemos pedir conforme a esa voluntad. Porque entonces cuando pidamos conforme a esa voluntad, Él está siempre atento a escucharnos, pero no solo a escucharnos, sino a darnos una respuesta. Así que si tú quieres que tus planes permanezcan,
tienes que fundamentarlos, someterlos a tu palabra, establecerlos en la palabra, establecerlos en la roca, que tú empieces a crecer en esa roca. Yo quiero invitar a los músicos, por favor, que vengan acá conmigo. Quiero concluir diciéndote 3 aspectos importantes. Número 1, debes desarrollar un deseo por crecer de manera integral en todas las áreas de tu vida. Número 2, debes orar a Dios con motivaciones correctas para que Él responda a tu petición. Pero número 3, debes de trabajar para permanecer en la fe, para que la bendición sea perdurable. Te voy a pedir, Mariana, que lo dejes un ratito ahí, si quieren tomarle foto o quieren copiar, que vi que unos hermanos quieren copiar. Necesitamos permanecer en Dios. Necesitamos nosotros que nuestra fe esté cimentada en el Señor. No desviarnos, pedir con las motivaciones correctas, porque cuando nosotros pedimos con las motivaciones correctas, estamos nosotros dependiendo de Dios. Queremos crecer de manera integral. Entonces, ¿sabe qué va a suceder? Con Dios nosotros vamos a conquistar y vamos a hacer proezas. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a traer nuestros planes, pero todavía no. Quiero invitarte a que te pongas de pie.